Bueno, buenas noches, Catherine, ¿cómo estás? Hola, yo estoy muy bien. ¿Y tú? Excelente. Ay, manita, gracias por darme esta entrevista el día de hoy. Me haces un enorme favor. Te lo agradezco inmensamente, que yo sé que tú eres una mujer sumamente ocupada y te agradezco en el alma que hayas sacado este ratito de tiempo para mí y mis preguntas de mi clase. Entonces, Sí. vamos a hablar sobre cómo impacta la salud mental y los trastornos mentales en particular en la criminalidad. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que me hables un poquito de ti, como que en qué te especializaste, qué rama del derecho quieres perseguir y dónde estudiaste. Yo estudié en la Universidad Abierta para Adultos, en la misma que tú estás, mi amor, en la UAPA, La guapa. y me he ido más por el área penal. Me ha gustado esa parte, por el hecho de que uno ve muchísimas cosas ahí, porque las demás áreas del derecho son áreas administrativas, que tú ya sabes los procesos de cabo a rabo, ¿tú entiendes? Tú haces una serie de pasos. Ah, tú tienes que hacer tal proceso, ok, tú tienes que hacer esto y esto, listo. Pero con el derecho penal es diferente, ya que tú estás hablando con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de casos. Todo puede pasar. Y eso me llama la atención realmente. Pero yo juraba que tú te habías quedado en la inmobiliaria, tú. Para que se me vea cómo cambian las cosas. Me encanta, me encanta. Bueno, realmente muy interesante porque según uno va cambiando y la sociedad va cambiando, pues el tipo de crimen cambia y la penal siempre vive evolucionando. O sea que está chulísimo eso. Claro, claro, porque ya incluso ya los delitos penales se asocian con la tecnología. Es decir, es como tú dices, a medida que la sociedad va cambiando, también el derecho va cambiando con ella. Y especialmente en el área penal, que ya la gente está muy asociada con la tecnología y ya hay muchísimos crímenes, mucho delito tecnológico, que todos están asociados al área penal. Bueno, en esa misma línea, el muchacho de que, ¿no te acuerdas? Creo que fue que se robó los cuartos del banco. ¿Cómo fue la cosa? El del banco de reserva. Porque se metió un Ah, muchacho buen mozo con muchísimo futuro, que ah, era sí, bello. Eso, bueno, pero bueno, no vamos a entrar por ahí porque nos extendemos. sí, Entonces, sí. Entonces, en el tema que quiero tocar hoy, me gustaría saber, desde tu experiencia legal, desde tu experiencia como abogada que te ha desenvuelto y has visitado uno que otro caso, incluso hasta en la práctica y asistiendo a otros colegas del derecho, ¿hasta qué punto tú consideras que las enfermedades mentales pueden ser un factor determinante en la conducta criminal? Bueno, la enfermedad mental puede determinar si es tan determinante que se puede decidir si una persona es imputable en un caso o no. Es decir, que si se hacen los estudios, los análisis psicológicos y psiquiátricos del lugar y se determina que la persona tiene algún tipo de enfermedad mental, entonces ya esa persona es totalmente inimputable. O sea, no se puede, debe de suspenderse el juicio de manera inmediata porque esa persona ni siquiera está en la capacidad mental para entender lo que está sucediendo en ese momento. Es decir, que la enfermedad mental en una persona es un factor totalmente determinante a la hora de juzgarla en la parte del derecho. Ay, qué fuerte. ¿Y cómo en República Dominicana, porque los sistemas cambian mucho de país a país, pero en nuestra isla en particular, cómo el sistema judicial aborda los casos donde los delincuentes presentan trastornos mentales? Ya que tú dijiste que ellos son, entonces son inimputables, pero si Juan, por poner un ejemplo, se declara enajenado mental, ¿verdad? Y es inimputable, ¿cómo el sistema judicial maneja este caso? ¿Cómo lo Bueno, abordan? mira, en este caso, la persona en sí no puede declararse inimputable, o sea, no puede decir la persona que está siendo juzgada, no puede decir, ah, no, tengo una enfermedad mental. Esas son cosas que deben de ser solicitadas por la parte defensora al juez para que así el juez pueda determinar que se hagan las pruebas necesarias. Ya luego de esto,
Entonces se hace un proceso, como te había dicho, se suspende la audiencia para iniciar los procesos de análisis psicológicos al imputado o al presunto, al que cometió el hecho, presuntamente. En este caso, esas son cosas que en la práctica se dan, suceden, pero en otras ocasiones no se dan. Es decir, que no sé si escuchaste el caso de la señora que lamentablemente decapitó a su hija. Sí, Y esa persona, tú puedes, por la naturaleza del hecho, tú puedes entender que puede haber un problema ahí y de la forma en que habla la persona. O sea, tú, cuando tú hablas con una persona, tú puedes decir, mira, esta persona no está muy bien de la cabeza, vamos, ¿me entiendes? Entonces, este no fue el caso de esa persona. O sea, no se tomó en consideración el hecho de que podría tener algún tipo de enfermedad mental y iniciar el proceso de análisis y estudio psicológico, sino que se siguió adelante. Bueno, no le da mucho seguimiento, pero hasta donde entiendo, se siguió adelante con el juicio de esa persona. Entonces, eso depende mucho del caso. También yo entiendo de qué tan lejos, de manera social, llega un caso en nuestro país. Eso la depende presión mucho. del entorno también. Ujú. Hmm. ¿Tú entiendes que existen marcos legales específicos en la jurisdicción de la República Dominicana para tratar a las personas que cometen los crímenes debido a una enfermedad mental? Sí, sí hay un marco legal, está la ley de salud mental, que si mal no recuerdo es la 1206. Déjame para no decir una cosa por otra. Es la Sí, es la 1206. 1206. Esta ley es la que ampara a las personas que tienen enfermedades mentales porque al igual que una persona que está en sus cinco sentidos, esta persona tiene derechos. Y tienen, o sea, debe de haber obviamente una ley que los ampare. Entonces, igual a la hora de ser juzgados, esta ley ampara a esas personas. ¿Cómo los En ampara? bueno, al momento de ser juzgados y se considera una persona que es inimputada, trabajan en conjunto el Código Penal en conjunto con esta ley de salud mental. ¿Qué se hace con el imputado en el momento, o el presunto imputado en el momento de que se declara que es inimputable? Se debe de hacer tratamientos internos para que se trate a la persona, o en otros casos se le da un arresto domiciliario. O sea, esa persona debe estar bajo custodia de sus familiares allegados para evitar de que casos como el que presuntamente se le imputa vuelvan a suceder bajo las manos de esta persona. Pero siempre lo que se busca es, con este tipo de personas, no se puede castigar a una persona que no sabe lo que está haciendo. Entonces, lo que hay que tratarlos. Siempre se busca, la ley los ampara para que en vez de castigarlos, se le dé tratamiento a la persona, Rehabilitación. rehabilitación. Ok. Tú sabes qué tipo de evaluaciones psicológicas o psiquiátricas se suelen presentar en los casos donde se presume enajenación mental a modo de pruebas en los tribunales para justificar que la salud mental de esa persona, por ejemplo, que no sabía realmente lo que estaba haciendo? En los tribunales específicamente no, como somos abogados, no manejamos exactamente el tipo de pruebas que se le aplican a los defendidos. Lo que sí es que se le pide al juez que se haga un expertise, se busque un perito, que sería el psicólogo, el psiquiatra, que aplique dichas pruebas. Entonces, como abogado, nosotros partimos de ahí, en el juicio. Y entonces se presenta un informe, me imagino que con el informe Exacto. que prepare Se el... presentó un informe que prepara el perito y nosotros partimos de ese informe. Ok. ¿Tú entiendes que el sistema penal de allá
está capacitado para brindar tratamiento adecuado a los criminales que padecen enfermedades mentales? Bueno, no solamente el sistema judicial, el sistema de salud de nuestro país, partiendo desde ahí, le falta bastante para poder tratar a las personas que tienen problemas de salud mental. Imagínate esa decadencia en el sistema de salud para tratar a una persona, aún nosotros teniendo una ley que ampara a dicha persona, pero en la práctica, el gran problema que nosotros tenemos es la práctica. Entonces, en la práctica, que tenemos una ley que dice, mira, con esta persona nosotros vamos a hacer esto y esto. Pero entonces en la práctica no sucede lo mismo. Entonces, si hay deficiencia en el sistema de salud, obviamente lo habrá también en el sistema judicial, porque no, el sistema judicial simplemente se encarga de juzgar a las personas. Pero si dentro del sistema de salud no hay un funcionamiento como debe Adecuado. de ser, adecuado del proceso, entonces obviamente va a haber mucha debilidad en el sistema judicial en cuanto a esos casos. O sea, que se puede decir que en papeles está muy lindo, pero en práctica todavía le falta progreso. En pañales, en pañales. Ok. Em, Esta va de la mano con la otra, que creo que se respondió, pero igual déjame hacértela para rellenar los espacios. Sí. En términos de rehabilitación, ¿tú ves alguna diferencia en el sistema actual para tratar a los delincuentes que padecen trastornos mentales? Si lo comparamos, vamos a decir, con el sistema de hace 10 años. Sigue siendo el mismo sistema, en realidad no han cambiado. Sigue siendo el mismo. Y entiendo que es algo que no se le ha prestado atención. Por eso sigue siendo el mismo. Por eso no ha habido cambio, por eso es algo, no es un tema que no se toca, porque quizás es algo que pasa ocasionalmente, eventualmente, es algo que quizás consterna a la sociedad en algún momento, durante algunas semanas, pero ya luego eso pasa. Entonces, como no es algo constante, como no es un problema que está ahí constantemente en la luz, que afecta de manera directa, entonces por eso quizás no se lo toma en cuenta para hacer cambio, para hacer mejora a ese sistema. Ok. Porque también ahí mismo yo me quedé pensando, digo, no es que no pasa mucho, sino que cuando pasa se maneja muy por debajo, suele manejarse muy por debajo, porque tengo una amiga que una tía de ella perdió la vida, pereció a manos de su hijo, el cual tenía esquizofrenia, él dejó de tomarse los medicamentos y le dejó caer una mancuerna en la cabeza mientras ella veía televisión, ahí mismo. Ah, Y él wow. no hizo tiempo en prisión, pero eso se manejó a sí mismo. Tú sabes que era una familia pudiente y cuando hay Sí, recursos de la parte pues del victimario, el victimario es el que comete el crimen, ¿verdad? sí, Tú sabes que se maneja todo muy, muy riguroso, que no es la misma forma en la que se aplica la ley cuando es tú sabes, un caso de un, por sí. decirlo popular, un don nadie. Y también otra cosa que sucede es que si los procesos no se hacen correctamente, ¿cómo tú vas a saber de manera estadística cuántas personas de la imputada tienen problemas mentales? Es decir, si tú una persona que tiene problemas mentales, tú no le haces los análisis, las pruebas del lugar, tú estás dentro de las estadísticas del sistema judicial, se está imputando una persona normal, que está en sus cinco sentidos. Entonces, dentro de las estadísticas, quizá la persona imputable por problemas mentales no es la realidad, esa estadística no es una estadística real, no es una estadística alarmante. Entonces, si no es algo alarmante, entonces, ¿cómo le vamos a prestar atención? Porque no se está manejando de la manera correcta, el proceso no se está haciendo correctamente. No se detiene un juicio para decir, mira, no, espérate, vamos, lo que dice esta persona, lo que me está diciendo esta persona ahora mismo, esto no tiene nada de sentido. Vamos a suspender esta audiencia, vamos a hacer esto y esto. O sea, no es algo, no nos estamos tomando el tiempo, los procesos, quizá no nos estamos tomando el tiempo para hacer la cosa correctamente, sino para resolver. Punto.
Hizo esto, ok, resuelto, preso. Ya, pero no, de esa manera no podemos atacar el problema desde la raíz. No hay forma. Es una pena. Mira, esta pregunta realmente, es que nosotras no nos adelantamos a las preguntas, porque entonces con esa, Hablar. con esa respondimos la siguiente. La siguiente era, ¿cómo influye el entorno socioeconómico y familiar en la defensa legal de los individuos con enfermedades mentales acusados de delitos? Pero eso ya lo hablamos, pero si quieres, Claro, claro, no, eso influye también de una manera determinante en el mismo juicio. ¿Me entiendes? Porque incluso hay personas que no quieren coloquialmente, que es un loco. Hay familias que no quieren que sepan que su familiar es un loco. ¿Tú me entiendes? Entonces, pasa algo de esa naturaleza y lo que hacen es, vamos a resolver esto de tal y cual manera. Y hay muchas cosas que tienen solución. Lamentablemente, todo tiene una solución. Que no sea de la manera que debería resolverse, bueno, pero todo tiene una solución. Entonces, el factor socioeconómico incide mucho. Primero por eso y segundo, porque las personas normalmente, las personas de bajos recursos no pueden tratar a sus familiares con problemas mentales, ya que los medicamentos son muy costosos. Esos medicamentos, a menos que esté en un programa del gobierno, una ayuda, algo así, que no tengo el conocimiento de si existe realmente o, bueno, me imagino que sí, honestamente. Pero es algo escaso, es algo difícil de conseguir. Entonces, normalmente una persona de clase alta, con recursos suficientes, sí puede mantener a un familiar, a un padre, una madre, controlado con los medicamentos necesarios porque tiene el poder adquisitivo, tiene los cuartos para hacerlo. Pero una gente pobre no puede hacerlo, aún buscando ayuda. Es difícil porque son medicamentos muy costosos. Entonces también eso influye bastante, porque entonces normalmente la incidencia de las personas con problemas mentales que cometen delitos recae sobre las personas que tienen los menores familiares. recursos. ¿Y por qué será eso? No, por el recurso no tienen el dinero. O sea, si tú no tienes dinero para comprarle medicamento, por ejemplo, que le dé lo que era a tu mamá, a tu hijo, si tú no tienes el dinero, si tú no puedes conseguir las vías de conseguir ese medicamento, tú vas a tener una persona con una enfermedad mental no No tratada. tratar. Entonces, ¿qué tú tienes ahí? Tú tienes una bomba de tiempo. Hay personas que tienen enfermedades mentales, esquizofrenia, y salen por ahí, y tú tienes que tenerlo a veces amarrado en la casa con candado y de todo. Bueno, eso sale en las noticias, de la mamá que tiene que amarrar al hijo con una cadena. ¿Tú crees que si tuvieran los medicamentos, si tuvieran la posibilidad de medicarlo, no lo medicaran? Claro que sí. Entonces la incidencia bajaría. Bajaría bastante porque eso sucede más en la persona de menos recursos. En la persona pobre sucede más ese tipo de cosas. Las personas que tienen problemas mentales suelen cometer delitos porque no están siendo tratadas. Ok, déjame amarrar rápido, que me quiere traicionar este meeting, pero no lo voy a permitir. Nos quedan dos preguntas. ¿Tú has notado algún aumento en la prevalencia de las enfermedades mentales en los casos que llegan a los tribunales? ¿Y cómo tú crees que esto ha influido en el enfoque de la justicia penal? ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro que sí, me la abrí muy rápido. ¿Tú has notado algún aumento en la prevalencia de las enfermedades mentales en los casos que llegan a los tribunales? Está muy técnica, o sea, ¿tú crees que hay más casos de gente con trastornos mentales que llegan a los tribunales en comparación con, vamos a decir, 5 años? Y si la notas, ¿cómo tú entiendes que esto ha influido en el cómo se manejan esos casos desde la parte penal? Es como te digo, en la teoría Bello. no es una prevalencia, ¿tú me entiendes? Pero en la práctica tú te das cuenta, tú lo ves. Pero entonces, ¿cómo se trata? No hay forma. Entonces, en la práctica eso va de manera ascendente.
Pero si nos quedamos en los documentos, en lo que se ve, en la sentencia, En los estudios no, que se hacen para ver. si tú, o sea, si tú lo ves en la sentencia, entonces no, en lo de la estadística, entonces no hay una prevalencia en los casos de personas que tienen este tipo de problemas. No existe, pero una cosa es como dije al principio, la práctica y otro es la teoría, que son cosas diferentes por el manejo. O sea, ¿Qué reformas legales tú propondrías para mejorar el tratamiento o el manejo de esos casos en los que las enfermedades mentales juegan o tienen un rol protagonístico en la conducta criminal? ¿Qué tú eh, propondrías? primero, eso se debe proponer desde el sistema de salud. Desde ahí es de donde tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque es que cómo lo tratamos. Cuando tú declaras a una persona inimputable y tú sabes ya por los estudios arrojados que tiene un problema mental, ¿qué es lo que sigue? Tratarlo. No se puede meter preso, pero tampoco se puede dejar en la calle porque va a ser lo mismo nuevamente. Entonces, desde el sistema jurídico, el problema se tiene que resolver más que desde el sistema jurídico, del sistema de salud, que haya un proceso para tratar especialmente a aquellas personas que han cometido delitos. O sea, no es lo mismo que tú tengas una persona en tu casa ahí tratada, a que tú tengas una persona ahí en la calle rodando, haciendo y deshaciendo. Entonces ya cuando se puede demostrar que esta persona, aún no pudiendo imputarse, cometió un crimen del que no se lo puede culpar por su estado de salud mental, entonces esta persona debería de tener una atención especial. ¿Por qué? Porque puede volver a cometer el Vale. mismo error. Entonces, desde ahí es que se debe de partir. Esta persona debe tener una atención especial, pero eso se debe de trabajar desde el sistema de salud, principalmente. Pero tú dirías que deberían crearse centros de salud para ellos, porque no creo que haya un centro ahora mismo público para el internamiento de los enfermos mentales. Anteriormente se tenía el 28, pero ahora ¿qué hay? Porque eso lo cerraron. No, ya no, hasta donde entiendo, ya no está el 28. No, Entonces, no solamente la creación de centros, sino tener un personal capacitado, poder suministrarles sobre todo los medicamentos, porque si no, ¿cuál medicamento es que vamos a poder darle tratamiento? Si no hay medicamento, no hay tratamiento. Incluso si tenemos los medicamentos, hasta en su casa lo pueden tratar. Que no necesariamente tiene que haber un centro, gastarse millones de pesos, apreciarse ese dinero en algo que no es lo que lo va a rehabilitar del todo, eso es parte de, pero no es lo que, lo principal sería si no hay suficiente dinero para eso, pues entonces a esa persona una atención especial, empezando por su tratamiento. pero déjame intervenir, porque yo creo que en el tiempo que tuve en el sector salud, las boticas populares, las promesas, tú lo que tienes que ir a darte el tratamiento, ir a donde el especialista, perdón, para que te prescriban. Y esos medicamentos que son tan costosos se venden de manera genética a un costo inferior. O sea que yo diría Pero ¿y que dónde está el especialista? eso es lo que ¿Dónde entonces nos está? falta. ¿Dónde? Ah, bueno, pues entonces, necesitamos un especialista? Pero si tienen documentos, entonces, ¿dónde que está el problema? Porque si vamos a poner, esa persona se diagnosticó, ¿verdad? Y en los promesas que hay en la farmacia del pueblo, están los medicamentos a un costo asequible. ¿Por qué tenemos este tipo de situaciones? ¿Dónde está el eslabón perdido en Yo esta cadena? Yo siento que el problema está en la falta de especialistas, porque como tú tienes que ir a donde un psiquiatra, recuerda, sin esos medicamentos, sin esa prescripción, sin ese No, diagnóstico, no te venden, eso son sustancias controladas. Y tú necesitas tu talonario de DNCD para que te lo puedan vender donde sea, ya sea incluso en la botica, en la promesa, claro. como en la farmacia. Entonces, si no hay un especialista, dígame. Pero también yo creo que es un tema de educación. Las enfermedades mentales en este país todavía, o sea, una persona que tiene una enfermedad mental, todavía hay muchas personas que creen que es algo que no se puede resolver, o que no se puede tratar, que no se puede mejorar. Entonces, también ese es el problema que tenemos, porque es como estábamos hablando. Si ya una persona se diagnosticó
que tiene una enfermedad mental y los medicamentos están asequibles, ¿por qué debería de existir una razón por la cual esa persona no está siendo tratada? Porque hay gente que dice, ah, no, ese está loco. Y tenemos la cultura de decir, este está loco, y lo dejamos ahí y ya Loco. está loco, no hay más que hacer con esa gente, no hay Esa, nada, está loco. ay, era que te iba a decir, esa parte, ay, Dios mío, ya nosotros acabamos nuestra entrevista, pero como nos quedan 3 minutos de grabadera en Zoom, mi amor, déjame utilizarlos. Tú entiendes que el tema de la cultura dominicana, haciéndole hincapié, no solamente en la cultura, porque la cultura es hermosa y pintoresca, pero a esa parte de la educativa, no solamente la educación, porque también hay mucha gente inteligente en RD, pero yo no culpo enteramente a la religión, pero siento que hay mucho ahí. Porque eso contribuye a la ignorancia de que eso que tiene un demonio, eso que ese muchacho tienen que mandarlo a orar, eso que ese muchacho no ha ido donde el Señor. Y tú ves las iglesias, que muchas iglesias de esos barrios marginados están cundidas de gente que están desordenado mentalmente. Entonces, dime tú. Lo que pasa es que eso es una cuestión, como tú dijiste, cultural. Eso es algo muy difícil de desarrollar. A diferencia de nuestro país, si tú buscas un país donde no se profesa ninguna fe, tú puedes entender que en ese tipo de países ya ellos tienen ellos entienden mejor y aceptan las enfermedades mentales y que no es una cosa del otro mundo, sino que una persona normal puede estar hablando contigo de, ah, déjame ver mi pastilla, ay, que yo tengo tal cosa, que yo me doy pastilla, ¿tú me entiendes? Pero aquí es lo que te digo, el que está loco en este país, para la mayoría de las personas, la mayoría de la población, el que está loco no tiene arreglo. O es un Tiene, estigma también, de que, ay, mira tú, qué tal loco, y el sí, cotilleo. sí, de que, ah, no, eso está loco, pero todavía no terminamos de entender que las enfermedades mentales son tratadas y es parte de nuestra cultura. Eso es algo que tenemos que entender. La gente no le gusta ir al psicólogo, la gente no va al psicólogo porque ¿qué es lo que dice la gente? Que eso es palo. Yo no voy para allá porque eso es palo. Entonces, por ahí es que empezamos. O sea, tú empiezas por ahí, tú le dices a la gente, no, porque ve al psicólogo. Tú no crees que, o sea, tú no crees que tú deberías ir a terapia. No, Yo no, le, no, yo le dije a estoy mi bien. hermano, yo le dije a mi hermano, ve al psicólogo. Tú sabes que yo no tiene el grupo de la familia ya. Me sacaron, mi amor, estamos enemigos a muerte. Porque le dije, tú tienes que ir a terapia. Muerta, así, cancelada. La gente dice, al que tú le dices, ve a un psicólogo, tú le estás diciendo, tú le estás casi una mala palabra, tú le estás diciendo, una mala palabra que tú le estás diciendo, una mala palabra. Ay, Dios mío, ya. Entonces, eso es cuestión cultural, no es otra. Bueno, pues lo dejamos ahí. Ya nos queda muy poco, manita. Gracias, te adoro con todo el corazón. Aprendí Ay, mucho. Dios mío. Te cuento que aprendí mucho, mi amor, que no sabía que tú estabas tan limada, chica, pero mira. Ay, gracias, mi amor. Descansa. Bye.